Hoy les contaremos la historia de dos jóvenes adolescentes. La primera es Iris Noemí Martínez y la segunda Verónica Lisette Platero, ambas de 20 años de edad y compañeras de estudio del tercer año de bachillerato en salud del Instituto Nacional San Luis, ubicado en el municipio de Soyapango, San Salvador. Una de las familias quien protagoniza esta historia es la familia de Iris Martínez, el orgullo de la familia Martínez, quien sería la primera bachillera en el círculo familiar y el orgullo de su padre Noé, quien se sentía feliz porque había invertido en ella para cumplirle uno de sus más grandes anhelos. Iris tenía a su mejor amiga Verónica Platero, con quien compartió tiempos de estudios desde el colegio y ahora se encontraba en el mismo Instituto San Luis, cumpliendo una de sus tan grandes metas. En casa de la familia de Verónica Platero, sus padres se sentían orgullosos de ella, pero a la vez preocupados porque ellos tenían conocimientos de que su hija Verónica mantenía una relación de pareja con uno de los cabecillas de la pandilla, los Mara Salvatrucha, los cuales generó desacuerdos familiares y ciertos problemas en su casa, tomando la decisión de mudarse y vivir con su pareja en una comunidad ubicada en Ilopango, atrás de la delegación policial. Como la relación de Verónica no duró mucho, ella no tuvo otra opción que regresar a la casa de sus padres. Ellos la recibieron de vuelta, pero tras lo ocurrido anteriormente, sus progenitores le impusieron ciertas reglas para poder vivir nuevamente en su hogar. Pero Verónica se niega a cumplirlas y nuevamente se marcha de casa, pero esta vez no tenía a dónde irse, y es así como un 14 de octubre se contacta con Iris Martínez, su mejor amiga, y le comenta la situación en que se encontraba. Siendo su mejor amiga, y las mejores amigas están para apoyarse en las buenas y en las malas, Iris no dudó en darle alojamiento a su mejor amiga Verónica, en su vivienda, que quedaba en la colonia Regalo de Dios, en Soyapango, un sector dominado por la pandilla 18. Verónica al poco tiempo empieza una nueva relación con un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, mientras que su amiga Iris también se encontraba de novia con un pandillero de la 18 conocido como el Junior, quien era uno de los cabecillas. Aparentemente las mejores amigas estaban incumpliendo una de las reglas que se establecen entre las pandillas, pero eso era un secreto que ambas compartían. Pero una de ellas estaba a punto de realizar uno de los más grandes errores, sin saber el riesgo que ello les conllevaría. Un día, en cierta ocasión, ambas tuvieron una fuerte discusión y sin pensarlo, Iris Martínez se fue a la casa de su novio y le confesó que su amiga era pareja de un pandillero de la Mara Salvatrucha. Esa información no la recibió de la mejor manera, y mucho menos le cayó en gracia a el Junior. Es así como en silencio comenzó a fraguar un plan en contra de su novia y su amiga, recordando el lema que le enseñaron al iniciarse en la pandilla, que las reglas son sagradas y quien las viola pierde la vida. El Junior, que era palabrero de la zona, reunió una tarde a todos homeboys en una finca de la colonia Panamá. Les contó que la amiga de su novia tenía nexos con un pandillero rival, les expuso su plan y les preguntó si lo apoyaban. Los 20 pandilleros avalaron la decisión del Junior, dándole su aprobación. En esa reunión el Junior contactó vía telefónica a un pandillero recluido en un penal, conocido como el Malacara, quien había dirigido esa clica hasta que fue apresado. Dicho recluso también apoyó la decisión y no hubo marcha atrás. El Junior designó a los ejecutores y quienes se encargarían de enterrar a las víctimas. El palabrero llamó por teléfono a Iris y la citó en la finca de la colonia Panamá, y que debía estar allí 1 hora antes de ingresar al instituto. El Junior sabía que las dos irían juntas al lugar porque eran inseparables. El 29 de octubre a las 6 de la mañana, cuando Iris y Verónica se dirigían al instituto, 2 pandilleros salieron a su paso. Les dijeron que en la finca las estaban esperando el Junior. Verónica se resistió, no quería ir, pero su amiga la tomó de las manos y la forcejeó hasta convencerla que tenía que ir donde su novio. Al llegar a la finca, el Junior se acercó con una pistola en la cintura y le dijo a Verónica: «¿Es cierto que andas con un pandillero de la Mara rival? Porque te vas a morir».
a lo cual Verónica le respondió que no era cierto y que estaba con uno de la pandilla 18. El Junior sabía que estaba mintiendo y le arrebató el celular y comenzó a realizar varias llamadas, pero nadie contestó. El Junior había realizado varias amenazas al sujeto donde le manifestó que ese era su última vida. Iris comenzó a llorar y le suplicó que no le hiciera nada. En ese instante el cabecilla de la pandilla le entregó el arma a otro miembro de esa estructura conocido como Black, quien aproximó la pistola a la cabeza de Iris y le disparó sin clemencia, quedando muerta al instante. Después se acercó donde Verónica, asesinándola de la misma forma. De inmediato 3 pandilleros comenzaron a cavar un hoyo rápidamente de 1 metro de profundidad, donde iban a ser enterradas. Pero antes de sepultarlas, les quitaron los uniformes escolares para poder quemarlas, asegurándose así de no dejar rastro de los cuerpos. A partir de ese día no se volvió a saber más sobre las 2 jóvenes estudiantes de enfermería que estudiaban en el Instituto Nacional San Luis. Don Noé Martínez, un vendedor que se dedica a la venta de pizza en una motocicleta, es el padre de Iris, su primera hija y su orgullo. El padre, al darse cuenta de la hora, comienza a preocuparse porque su hija y su amiga no regresaban a casa. La angustia que tenían no les permitió dormir esa noche, pensando en qué les habría ocurrido a las 2 jóvenes estudiantes. Al pasar las 24 horas, el señor Noé sabía que no podía esperar más tiempo en casa y tenía que ir a buscar ayuda en la delegación policial de Agua Caliente. Un agente lo atiende y le informa que para tomarle la denuncia tiene que pasar al menos 72 horas para considerar a su hija como desaparecida. A pesar que el señor Noé trata de explicarle al oficial, recibió un rotundo rechazo de parte de ellos, diciéndole que espere el tiempo que se amerita. El señor Noé se retira de la comisaría, dirigiéndose a su casa nuevamente. Llegado así las 48 horas, el señor Noé decide armar un plan junto a sus sobrinos, pidiéndole de favor que lo llevaran a ubicar a los amigos de su hija, con quien estudiaba. También buscando algún teléfono a quien llamar o hasta llevándolo a sus casas para preguntarles si sabían algo de ella. El señor Noé quiere tener una primera hipótesis con lo que le pudo pasar a su hija, y es así que llama a su segunda hija Catherine, de 15 años de edad, quien tuvo problemas con algunos estudiantes del instituto por no querer ingresar a la pandilla estudiantil, la cual está vinculada a los Maras Salvatrucha, quienes no dudaron en golpearla por recibir una negativa de su parte. Ese fue el motivo suficiente para que el señor Noé retirara a su hija del instituto y la mandara a los Estados Unidos con su mamá. El señor Noé pensó que ya había resuelto este problema, pero esta vez, tratando de realizar su propio análisis para saber qué le pudo pasar a su hija Iris, llamó así a su hija Catherine y le preguntó si su hermana le había comentado haber tenido problemas en el instituto, como los tuvo ella en su momento. Su hija le dice que no sabe nada al respecto con relación a su hermana. Al pasar unos días, su hija Catherine vuelve a llamar a su papá llorando y confesándole que su hermana sí tenía problemas con los mismos estudiantes que la acosaban a ella. Inmediatamente su padre le pide a su hija los nombres y apodos de las personas que la acosaban a ella y a su hermana. Su hija le brinda los nombres y apodos que logró recordar. El señor Noé, con la información que tenía, se dirige al instituto para manifestar lo que estaba ocurriendo en la institución y que contaba con una lista de los nombres de los jóvenes que estaban realizando este tipo de acoso. La persona que lo atiende lo escucha y le dice que ellos lo tienen todo controlado en el instituto, recibiendo así el señor Noé otra negativa de parte de otra institución, sintiéndose solo, abandonado y sin ser escuchado por nadie. Sintiendo que su esfuerzo por encontrar a su hija no estaba dando resultados porque nadie quería ayudarlo. El señor Noé decidió visitar a los padres de Verónica, quienes no estaban enterados ni tenían conocimiento de lo ocurrido con su hija. Al llegar a la casa de los padres de Verónica, el señor Noé les cuenta lo sucedido, y ellos le cuentan los motivos por los que su hija se fue de casa, dejando a don Noé sorprendido y pensativo porque él desconocía totalmente esa información, porque su hija Iris le comentó que su amiga Verónica era maltratada en casa, y fue ese motivo por el cual la acogieron.
Sorprendido por la mentira de su hija, a la vez sintió que encontraba otra ruta para seguir investigando el paradero de su hija Iris. Faltando poco para llegar a las 72 horas que le habían dicho en la comisaría para poder hacer la denuncia, el señor Noé ya tenía mucha información para darles y así pudieran resolver el caso. Toda la familia, al verlo desesperado, le dijeron que ese día ellos abordaron el mismo microbús que ellos y que las jóvenes estudiantes bajaron al frente del centro comercial Unicentro, donde Noé pensaba que estaba cada vez más cerca de la respuesta. Yendo así al lugar donde le dijeron y llevando así una fotografía de las jóvenes estudiantes en mano, fue preguntando a todos los vendedores del lugar a ver si alguien las había visto. Una vendedora del lugar se quedó observando la foto de las jóvenes y les dijo que sí las había visto, brindándole así una pista muy importante, que en esa mañana las dos jóvenes se habían subido a un auto de color rojo muy elegante. Don Noé le da las gracias por la información y por esa nueva pista que tenía. El señor Noé ese mismo día se entera que la fiscalía y la policía, con un despliegue operativo, había podido resolver la desaparición y asesinato de otra joven. Don Noé no se podía explicar cómo a ese caso le habían brindado toda la atención policial y no al de su hija. A su regreso a casa desilusionado observó el carro de un canal de noticias donde se acercó y le pide de favor al chofer y a su acompañante que lo escuchen, compartiéndole así el caso. Inmediatamente el canal de comunicación no dudó en publicar aquella noticia, siendo así el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. El caso de las estudiantes de enfermería ya circulaban en todas las redes sociales y en medios de televisión. Un día el señor Noé recibió una llamada de un investigador de casos perdidos para citarlo y saber todo sobre la situación de las estudiantes. Don Noé se sentía al fin escuchado y recibiendo lo que tanto había deseado, que era ayuda. En la cita con el investigador, el señor Noé le brindó toda la información que había recopilado, sin que se le escapara ningún detalle. Los investigadores no querían brindarle ninguna información para no entorpecer el caso, pero en realidad ellos solo tenían lo que el señor Noé les había brindado. Durante 3 meses se dedicó a buscar a su hija Iris, asegurando que las pistas que tenían fueron recopiladas por él y nadie más. Esa información que tenía le hacía sospechar principalmente de la participación de 2 pandillas. Una de ellas era donde ellos habitaban y otra del Instituto San Luis de Soyapango. Personas cercanas a Iris Martínez manifestaron que la estudiante había recibido amenazas por miembros de la misma aula y de otras secciones del mismo grado. Sus vecinos sabían del serio problema que aquejaba a Iris y su familia. Los estudiantes se acercaban cada vez que tenían oportunidad para poder amenazarla, pero lo más lamentable fue que le dijeron que a finales de octubre aparecería ella y su amiga en bolsas negras. Lo más difícil para la familia era que nadie se atrevía a decir quiénes eran los estudiantes o personas que amedrantaban a su hija y su amiga, por temor de correr la misma suerte. Meses después, los pandilleros involucrados en la muerte de las jóvenes estudiantes trasladaron los cadáveres en unas bolsas negras a un lugar conocido como Puente Las Mulas, zona que divide los municipios de Soyapango y Ciudad Delgado. Esto porque la policía tenía información del lugar donde se encontraban los cuerpos de las 2 jóvenes. La policía fue alertada por lugareños que vivían en una zona cercana al Puente Las Mulas. Había unas bolsas donde emanaba mal olor, donde la policía de manera inmediata se hizo presente en el lugar para determinar si era una falsa alarma. Pero en efecto se encontró restos de personas en las bolsas encontradas. 4 meses más tarde, el 17 de febrero, la policía confirma lo esperado, que las bolsas encontradas en el Puente Las Mulas eran los restos de las 2 jóvenes estudiantes. Las investigaciones determinaron que los sujetos exhumaron los cuerpos para evitar que la policía no las pudiera identificar y así no los involucraran en el crimen. La fiscalía logró obtener el relato de un testigo criteriado con clave normal que participó en el acto del crimen y quien brindó información de suma importancia que ayudaría un año más tarde para dar con los responsables de los asesinatos.
La fiscalía junto a las autoridades policiales capturaron un año después a 10 pandilleros de la 18, vinculados al doble asesinato. Las detenciones fueron en la colonia Panamá y la comunidad Regalo de Dios, lugar donde residían Iris Noemí Martínez Ruiz y su amiga, Verónica Lisette Platero Casco. Durante el operativo se capturó a Cristian Walter Orellana, alias Crazy, José Marvin Orantes el Black y Oswaldo Antonio Orellano Villanueva, conocido como Pino, señalados como los principales responsables. El Junior había sido asesinado días después de la muerte de las dos estudiantes. La Fiscalía General de la República los acusó por los delitos de proposición y conspiración de feminicidio agravado y agrupaciones ilícitas. El Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador absolvió a 4 supuestos pandilleros acusados por feminicidio de Iris Noemí Martínez Ruiz y Verónica Lisette Platero, ambas de 20 años, quienes eran estudiantes de enfermería en el Instituto San Luis de Soyapango. Según fuentes judiciales, el principal testigo del caso no acudió a declarar, por lo que no se obtuvieron suficientes pruebas en contra de los supuestos autores del crimen. El único testigo ofertado en el caso de las estudiantes de enfermería quedó detenido por falso testimonio, debido a que se negó a declarar. Según las investigaciones, el homicidio habría sido motivado por rivalidades entre pandillas, debido a que una de ellas tenía una relación sentimental con un supuesto pandillero que pertenecía a un grupo contrario que opera en la comunidad Regalo de Dios, lugar en el que vivían las jóvenes. La otra estudiante habría sido asesinada por ser testigo del crimen. Ambas fueron desmembradas. El señor Noé manifestó que descansaría de tanta angustia y sufrimiento después de una imparable búsqueda sin cesar de varios meses, donde la policía no lo ayudó al principio, pero ahora al saber lo que había pasado con su hija Iris y su amiga Verónica, al señor Noé solo le quedaba como consuelo haber recuperado los restos de su hija para poder velarla y tener así un lugar donde llorarla. Llegado el día del entierro, el señor Noé Martínez, el padre de Iris, se quiebra de dolor y grita diciendo: ¿Quiénes le hicieron esto a mi hija? Y luego se funde en un abrazo con su hermano, quien estuvo a su lado para apoyarlo en tan terrible pérdida. Y son por casos como la de estos dos hogares que el gobierno del presidente Nayib Bukele ya no quiere ver más familias destruidas y con pérdidas irreparables. Los niños y los jóvenes son nuestra prioridad y no permitiremos que siga habiendo más muertes por causa de pandilleros, poniendo así la fase de captura hacia todos los pandilleros que habitan en el pueblo salvadoreño, proponiéndose limpiar las calles y lograr capturar a todo delincuente que pertenezca a cualquier pandilla. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.